bienvenidos a un programa más de La Voz Liberacionista, este espacio donde conocemos el acontecer legislativo de los diputados de la fracción de Liberación Nacional. A continuación los vamos a dejar con un espacio donde vamos a ver lo que son pinceladas verde y blancas, pequeños clips que hemos estado trabajando. Hablar de los aciertos históricos de Costa Rica es reconocer los aportes del Partido Liberación Nacional, la voz liberacionista. Desde la Asamblea Legislativa compartimos con usted las voces de Liberación Nacional. La lucha y en San Cristóbal. Clip donde conoceremos al nuevo jefe de la bancada liberacionista, don Julio Rojas Astorga. Ingeniero agrónomo, graduado por el Instituto Tecnológico de Costa Rica y enfocado en el estudio de sistemas de administración y agroindustria en Italia y en sistemas de riego y drenaje en Israel. Productor de flores y semillas para la exportación, gerente de la empresa Inverriego S.A. y gerente de producción en la multinacional Flores Esmeralda. Fue alcalde de la Municipalidad de La Unión en el periodo 2007 hasta el 2013. Fue miembro de la Junta Directiva del INFOCOP, Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, vicepresidente de la Comisión Permanente de Autogestión, presidente del Fondo Nacional de Autogestión y vicepresidente del CENECOP, Centro Nacional de Estudios Cooperativos. Estos son solo algunos de los atestados del señor Julio Rojas Astorga, actual diputado de la bancada liberacionista, además electo el martes pasado como nuevo jefe de fracción. En primera instancia yo me desenvuelvo en el campo de la agricultura, he trabajado siempre en la vida privada, y por cuestiones muy circunstanciales llego a la alcaldía de La Unión en 2 periodos consecutivos y eso naturalmente paso a ser diputado, estoy acá y en ese sentido es mi vida política, ¿verdad? Ese espacio. Antes de eso siempre estuve en la vida privada, trabajando en la empresa privada. Por supuesto, defender todas las causas ambientales y también las que tengan que ver con el fortalecimiento de la agricultura. Eso para mí es fundamental. Por supuesto, sin dejar de ver otros temas como el tributario, la infraestructura, ¿verdad?, de salud, de educación, que son también pilares de este país.
buscar consenso, conversar mucho y por supuesto llegar a acuerdos que involucren a la mayoría en esas decisiones y tender un puente también de comunicación con el Ejecutivo. Eso es sumamente importante para el país, no necesariamente es que es importante para el partido, pero sí para el país, y en esas líneas que estamos trabajando y vamos a seguir trabajando. Bueno, las prioridades siguen siendo las mismas del 2014 en relación a un documento que se le envió al presidente de cuáles eran nuestras prioridades, cómo veíamos el país, ¿verdad? Y qué proyectos eran fundamentales para complementar otras actividades y además impulsar el desarrollo económico de este país. En el tema energético, en el tema tributario, tenemos el tema también agropecuario involucrado ahí, más, el de infraestructura muy importante en este país, pero hasta la fecha no ha habido respuesta positiva, yo creo que ni siquiera respuesta escrita de un recibo, y en ese sentido vamos a seguir insistiendo porque esos proyectos le interesan al país, si no han caminado es por culpa del Ejecutivo, nosotros vamos a insistir. Un estudio de La Nación que menciona que en Costa Rica ocupa el tercer lugar en Latinoamérica, que está posicionado como uno de los primeros destinos turísticos del mundo. Y en torno a todo esto también hablamos de que es uno de los sectores más vulnerables y también uno de los sectores más sensibles. Por eso surge, ¿verdad?, lo que es el proyecto de ley con el expediente 19.318, que es la ley de creación del programa de apoyo y reactivación de las MIPYMES del sector turismo costarricense. Un programa que de verdad tiene un impacto para algo que doña Carla ha venido conversando, ¿verdad?, en varias ocasiones acá en el Parlamento, y es el tema de la calidad de vida de los costarricenses. Entonces, doña Carla, yo quiero que usted nos comente acerca de la importancia que tiene, sobre todo para un sector como el que usted representa, como lo es la provincia de Punta Arenas. Sí, muy buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando. Un gusto estar acá y poder hablar de este y algunos otros temas. Como usted lo dice, Lea, el tema turismo es un tema importante en la agenda país, y muchas de las cosas a veces no calzan en la práctica cuando hablamos de que si en realidad el tema turismo es en realidad una prioridad de la agenda país. En la Comisión de Turismo que yo he estado trabajando, nos hemos encontrado un montón de situaciones que hemos tenido que ir resolviendo, que ir abordando, y que tengo que decir que es una comisión que se ha articulado de la mejor forma, que ha trabajado con mucho compromiso, que se ha integrado con una sola línea, independientemente de cualquier color político, sino el tema turismo. Ahí hemos tenido que abordar tema de turismo rural, en el cual hemos tenido avances en los textos sustitutivos, en la unificación de criterios. Nos parece que hemos avanzado de forma importante con respecto al tema de turismo rural, y las giras que hemos hecho a nivel nacional como comisión nos ha servido muchísimo para retroalimentar el proceso, desde la práctica operativa que hemos estado con la gente, con el contacto, con lo que en realidad a veces uno quiere poner en la ley, pero en realidad a veces no calza con la práctica. Eso nos ha servido muchísimo. El tema de los impuestos retroactivos que se han venido generando para empresas que sin duda alguna llevarían a la quiebra por una interpretación que se hizo en Hacienda, sobre todo a las medianas empresas. Ese ha sido otro de los retos importantes inmediatos que hemos trabajado. Y qué más no centró la atención, fue lo que más centró la atención, que fue todo el tema de pymes y MIPYMES turísticas impactadas por la crisis del 2008 al 2010. Ahí nos encontramos un texto propuesto para proyecto de ley que no encajaba con la realidad económica y fiscal del país. Era un texto que hablaba de condonar deudas totalmente, lo cual eso no era tan viable. Nos dimos a la tarea de reunirnos con los sectores, con el sector turismo, de unificar criterios técnicos y buscar alternativas. Es importante mencionar que el gobierno de la República manifestaba esa prioridad en su agenda, pero estaba en manos de la Asamblea Legislativa y la Comisión, y logramos determinar una forma de que pudiéramos resolver ese tema mediante un proyecto de ley donde una secretaría técnica, a través de Banca para el Desarrollo, que ya se aprobaba, y buscar inyectar recursos provenientes de algunos otros destinos para que a través de Banca para el Desarrollo pudiera empezar a valorarse las empresas. Son de 80 a 100 empresas aproximadamente, es un impacto de 6.000 empleos lo que esto genera y lo que se está afectando.
por lo cual aquí el tema prioritario es un tema de empleo, es un tema básico, es un tema de economía, es un tema de fortalecer esos emprendedurismos, esas pequeñas y medianas empresas que tanto nos interesa como país y que consideramos que es nuestra obligación fortalecer mediante diferentes formas que sean eficientes para que así suceda, ¿verdad? Para que se fortalezcan y para que continúen. Nosotros no podemos decir quiénes clasifican y quiénes no. Definimos una serie de criterios técnicos en donde la Secretaría Técnica va a determinar quiénes entran y quiénes no entran. Se avanzó, se hizo un trabajo muy cerca del Ministerio de Turismo, nunca se hizo nada que el Ministro de Turismo, que desde ayer sabíamos que ya se iba y que hoy se ratifica formalmente, nos dijera. Él nos dijo qué era lo que se podía hacer, cuánto dinero se podía poner por parte del ICT, cuáles formas se buscaban, igual con los técnicos de Banca para el Desarrollo, y sale un proyecto de ley que lo que hace es fortalecer a las pequeñas empresas para que fortalezcan internamente sus préstamos, sus pymes, sus MIPYMES, y otra que tiene que ver con la readecuación de deudas, ¿verdad? Técnicamente se dice quiénes clasifican, entran, se readecúan las deudas y se vuelve a financiar, pero se paga lo que está generando. Nos encontramos una situación muy complicada, una situación que nadie se esperaba, que es ni siquiera formalmente ni presencialmente nos damos cuenta por los periódicos que la Junta Directiva y funcionarios del ICT manifiestan en contra lo que está pasando. Hablamos con ellos hablaron con nosotros, los números que ellos dicen no calzan con lo que a nosotros nos han dado y con lo que históricamente, financieramente se dice. Pero bueno, lo lamentable de esto es señalar varias cosas. Una mayoría fue consciente, casi absoluta, en el plenario legislativo, de que este era un asunto que hay que resolverse. Eso es una gran fortaleza. Había que tomar una decisión, hay que buscar una alternativa. El día de ayer se pospuso el tema, se puso a través de una moción aprobada con 38 votos de 43 que habían presentes, que una vez que se lleve a consultas, el proyecto que se envió a consultas el día de ayer, pasa a primer lugar de la agenda hasta su votación. Eso nos garantiza ser real todavía en los plazos correspondientes de ley, poder revisar las consultas, tratar de unificar cosas que todavía están un poquito sueltas y poder hacer viable el primer debate del 30 al 31 de abril, si de acuerdo a todo nos sale bien las fechas. Justamente algo que ha llamado la atención de este proyecto, bueno, ¿verdad?, es que hemos visto al sector de MIPYMES, al sector turismo, ahí afuera todos los días en barra de público, estar, presionar, pedir ayuda. Hemos leído varias pancartas, hemos visto el movimiento que se ha dado, ¿verdad?, sobre todo porque ha sido un proyecto que ha tenido un vaivén, ¿verdad?, que si se convoca, que si no se convoca. Hemos visto a varios diputados de las zonas pues turísticas, ¿verdad?, de la Comisión de Turismo, pedir, exigir reiteradas ocasiones que por favor se vote este proyecto. Hemos visto cómo han levantado la bandera. ¿Cuál es el ambiente legislativo? ¿Vemos con optimismo que este proyecto va a salir y cuál es el beneficio, digamos, final que vamos a obtener de este proyecto de ley? Bueno, me parece que ayer quedó plasmado que hay una mayoría que está consciente de que el tema debe resolverse, que hay que buscar una alternativa, que hay que concretar y que si hay cosas que resolver, pues se resolverán de tecnicismo, de forma, de presupuesto. Creo que en eso hay una viabilidad de poder hacerlo. El Partido de Liberación Nacional, la fracción del Partido de Liberación Nacional, tuvo una posición unánime de los 18 diputados de respaldar a los empresarios, a los pequeños y medianos empresarios de este país. La fracción ha trabajado arduamente en escucharlos, en respaldarlos, en acompañarlos, en darles el acompañamiento técnico, formal, legal. Y no solo eso, sino la validación a través del voto como fracción para respaldar esa propuesta. Y eso ha sido importante porque no ha sido fácil. Hemos hecho una conciencia colectiva en el plenario, en donde me parece que hay una mayoría clara que quiere que eso se resuelva y que el proyecto en este momento tiene una posibilidad importante, real, de que así sucede. Yo lamento las contradicciones que se dan en el Ejecutivo, ¿verdad? Yo no puedo entender, por un lado, cómo el gobierno viene a decir que es un tema importante y por otro lado el mismo gobierno se echa abajo el proyecto.
Cómo por un lado no se saca de la Asamblea de la Extraordinaria, pero por otro lado, gente del gobierno comienza a golpear el proyecto, a hacer un lobby en contra. Entonces, yo lo dije ayer, tenemos doble agenda. O sea, el gobierno tiene una doble agenda. No quieren quedar ni mal con un lado, ni mal con el otro lado. Y seguimos en la misma tónica que ha caracterizado este primer año. El miedo de tomar decisiones, el miedo de asumir responsabilidades. Ahí, tal vez como para ir cerrando y también tomándonos un poco acerca de ese tema que habla de contradicciones. Estamos viviendo un gobierno, ¿verdad?, que parece que no toma decisiones, un gobierno que, bueno, ya hoy también se destituye formalmente y se oficializa la destitución del ministro de Turismo. Doña Carla, usted ha sido como subjefa muy contundente, ¿verdad?, en ese tema. Entonces, me gustaría que tal vez como para concluir, ¿qué se espera de estos cambios que ha realizado el gobierno después de haber tenido un primer año bastante convulso en cuanto a posiciones? Bueno, yo ayer también lo repetía, el ministro de la Presidencia, don Melvin Jiménez, no era el problema absoluto de este gobierno, era la cara más visible y era un tema que debía funcionar, ¿verdad? No funciona, es uno de los tantos problemas. Vemos cómo el gobierno ahora acepta que tiene una debilidad fuertísima en comunicación y acepta y cambia su posición. Al inicio el presidente de la República decía, este gobierno no va a requerir de un ministro de comunicación, nosotros manejamos la comunicación de otra forma. El día de hoy anuncia su ministro de comunicación, contrario a lo que dijo al inicio, porque miren, no es lo mismo lo que uno dice o piensa a lo que se encuentra en la práctica, y es evidente que debe haber alguien en comunicación que articule tanto lo interno como lo externo como ministro de la Presidencia. Bueno, dos detalles importantes que el presidente de la República viene a replantear, que me parece que son básicos y necesarios, empezando de cero para este 2015, a ver si las cosas funcionan. Hay gente en el gabinete que él tiene que replantear, su título personal, pienso que él debe hacer cambios. Ministro de Vivienda, por ejemplo, es un tema que está a tiempo de decirle, bueno, ministro, váyase, y poner a alguien que pueda asumir el tema de pobreza en este país con la convicción y con la realidad práctica y no académica, que me parece que el ministro de turno lo está haciendo. Debe nombrar a alguien en el Ministerio de Salud, ¿verdad? Ese es un tema que a mí me parece que ya urge, es un tema importante, el tema de salud pública en este país para que siga a como va. Vimos la salida de un ministro de Turismo y un vacío que intenta llenarse a golpe de tambor por una falta de planificación en lo que se ha estado haciendo. Tema de turismo definitivamente, por lo que pudimos hablar en este breve espacio, por lo que otros factores que podríamos analizar de fondo muchísimo, también ha sido desaciertos, ¿verdad? Y me parece que el ministro de MOP, ese es otro de los temas que debe de revisar el señor presidente de la República, porque vivienda, transporte público, obra e infraestructura pública, turismo, bueno, ya comunicación, el ministro de la Presidencia y salud, son temas básicos, estratégicos para el desarrollo y no lo hemos visto funcionar. Y termino diciendo esto, podemos hacer todos los cambios que queramos, pero si no hay una actitud, en primera instancia, para el diálogo, para la apertura real, no de discurso, sino para esa apertura real de verdad, si quieren construir un acuerdo nacional o una agenda nacional o como quieran llamarles, una actitud a unificar criterios, a conversar con todos. Y dos, vuelvo a reiterarlo, ¿cuál es la conversación? ¿Cuál es la agenda temática? ¿Cuáles son las prioridades para el país que este gobierno determina con el equipo de personas que todavía vemos debilidades, ¿verdad? En cuanto al equipo, en cuanto a la estructura. Una gran deficiencia y una gran carencia entre lo que se dijo en la campaña que se iba a hacer y lo que nos hemos topado en el gobierno ya en la práctica, que también ha creado una gran expectativa muy por debajo de lo que los votantes esperan. Bueno, agradecemos que nos haya acompañado, doña Carla. Sabemos que todavía hay mucha información más que podemos seguir conversando en alguna otra ocasión. Nos despedimos y agradecemos su compañía y esperamos que nos puedan seguir el próximo martes a partir de las 2:15 de la tarde en otro programa más de La Voz Liberacionista.